hemos visto el fundamento de la doctrina acerca de la Eucaristía y del sacerdocio, especialmente reflejados en los textos de Dionisio, adelantando algunas consideraciones que vamos a profundizar ahora y en la conferencia sobre la contemplación. Nos referiremos al sacerdote según el Concilio Vaticano II y según Santo Tomás, y la espiritualidad que corresponde al sacerdote y al obispo, según estos mismos textos. Lo encontramos en la página 103 del libro, en primer lugar. Aquí tenemos un texto del Concilio de la Presbyterorum Ordinis, que es un documento muy profundo. Está tal vez más logrado espiritualmente que el documento sobre los obispos, Christus Dominus, que tiene un carácter más jurídico. Este tiene una gran visión. Pareciera que en gran parte la renovación que pretendía el Concilio Vaticano II tiene su responsabilidad principal en los presbíteros, que son los que tienen que hacer presente a Cristo en las circunstancias diferentes del mundo contemporáneo. Leemos: Dios, único santo y único santificador, quiso asociarse a los hombres como colaboradores y humildes servidores en la obra de la santificación. Esta primera afirmación es importante porque es la causa ejemplar de aquello que después se realizará de manera participada en la relación entre los obispos y los presbíteros. Los hombres son colaboradores de Dios. Después dirá el mismo documento que los presbíteros son colaboradores de los obispos. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Así es como por el ministerio del obispo consagra a Dios a los presbíteros, a fin de que hechos de forma especial participantes en el sacerdocio de Cristo, en las celebraciones sagradas obren como ministros de aquel que ejerce incesantemente para nosotros en la liturgia su función sacerdotal por medio del Espíritu. Si por el bautismo introducen a los hombres en el pueblo de Dios, por el sacramento de la penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y su iglesia, y por la unción de los enfermos consuelan a los que sufren, pero sobre todo al celebrar la misa ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. Y cada vez que celebran uno de estos sacramentos, como lo atestiguaba ya en la aurora de la Iglesia San Ignacio Mártir, los presbíteros se unen jerárquicamente en diversas maneras con el obispo, haciéndole así en cierto modo presente en cada una de las asambleas de los fieles. Y todos los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiásticos y obras de apostolado, están todos ligados a la Sagrada Eucaristía y a ella se ordenan. Porque la Santísima Eucaristía encierra todo el tesoro espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo. Aquí encontramos la asunción de la doctrina que considerábamos en Dionisio y en Santo Tomás. En la Eucaristía está contenida la perfección de todos los sacramentos y a su vez trasciende los sacramentos. El sacramento por excelencia es la Eucaristía. Ella realiza en su plenitud la noción de sacramento, cosa que en los demás se realiza por participación, podríamos decir. Los demás se ordenan a la Eucaristía, incluyendo el sacramento del orden. Aquí es interesante notar la referencia explícita a la doctrina de Santo Tomás y por lo tanto a la de Dionisio, sobre la que se inspira Santo Tomás. En la Suma Teológica
Cuestión tercera, artículo 3, dice Santo Tomás: Eucaristía vero est quasi consumatio spiritualis vitae et omnium sacramentorum finis. La Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Todo se ordena a la Eucaristía. Este es el principio capital necesario para interpretar bien el concilio. Toda la hermenéutica del concilio depende de este principio, que es profundamente tomista y tradicional. Hay muchas otras referencias a Santo Tomás de Aquino en el concilio. Lamentablemente, en la situación cultural, teológica contemporánea, es muy difícil captar cómo el concilio es verdaderamente tomista. Los que han recibido la formación teológica actual muy difícilmente pueden entender esto, porque no solamente no ponen atención a las citas explícitas que el concilio hace de Santo Tomás, sino que tampoco pueden percibir las referencias implícitas, que son muchísimas, directas y también indirectas, sobre todo, como cité antes, a través del magisterio de Pío XII, que es el autor más citado por el concilio, el autor magisterial más citado por el concilio Vaticano II. Es ininteligible el concilio sin Santo Tomás. Recordemos que el concilio Vaticano II es aquel en el cual se había recogido el fruto de todos los años de estudio de Santo Tomás que habían sucedido a la publicación de la encíclica de León XIII, Aeterni Patris, en 1879. Por otra parte, era un tomismo muy enriquecido por el estudio de los padres de la Iglesia, por una sensibilidad histórica mucho más precisa que la que había en otras épocas, además enriquecido por el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, etc. Todo esto hacía que los padres del Concilio Vaticano II tuviesen una homogeneidad doctrinal que en otras épocas no se había logrado. Recordemos también que el Concilio Vaticano II es el único que hace referencia a un doctor de la Iglesia, a un teólogo, como punto de referencia, y este es Santo Tomás. El concilio, en dos textos fundamentales, establece la necesidad de Santo Tomás. En primer lugar, en la Octata Optotius, cuando se refiere a la formación sacerdotal, dice que el estudio de la teología debe hacerse según la mente de Santo Tomás, especialmente por lo que se refiere a los tratados dogmáticos y a la conexión de los misterios. Cuando se refiere a la filosofía, dice que hay que seguir la filosofía perenne, y esto claramente es la filosofía de Santo Tomás. Ahora, ahí hace una distinción porque quiere subrayar que la filosofía tiene su propio orden de conocimiento, es un conocimiento racional, por eso intrínsecamente la filosofía no se basa sobre la autoridad, como enseña el mismo Santo Tomás. Lo cual no significa que en el orden pedagógico no haya que dar la primacía, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino para lograr una coordinación en los estudios, sea en función teórica, sea en función práctica. Ahora, aquí el concilio retoma la visión de Santo Tomás, la Eucaristía en la culminación de toda la realidad, a través especialmente de los sacramentos y del sacramento del orden, y retoma la concepción de Dionisio. ¿Por qué? Que la Eucaristía es el centro, viene directamente como afirmación de la jerarquía celestial de Dionisio, capítulo 3. Leamos más adelante, en la página 109, otro texto de la Presbyterorum Ordinis,
Porque la Santísima Eucaristía encierra todo el tesoro espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo. Nuestra Pascua y pan vivo, que con su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo da vida a los hombres, así invitados y atraídos para, junto con Él, ofrecer su persona, su propio trabajo y las cosas creadas todas. Aquí vemos esta referencia al orden universal. Todo tiene que confluir en la Eucaristía. El trabajo del hombre. El trabajo del hombre que tiene su verdadero significado a partir de la contemplación, porque el trabajo está al servicio de la contemplación. Ya lo sabía Aristóteles, pero toda la tradición cristiana lo comprende de una manera mucho más profunda, porque el trabajo es vida activa que surge de la vida contemplativa, es como una expresión de la contemplación. En la filosofía antigua el trabajo era simplemente una preparación para la contemplación. En cambio, en la concepción cristiana, justamente porque puede asumir toda la actividad práctica en la caridad, cuyo acto es el principal, todo lo que se ejecuta prácticamente puede tener un significado intrínsecamente contemplativo, como veremos en nuestra próxima meditación. Ahora, todas las cosas creadas se ordenan a Cristo a través de la Eucaristía y por lo tanto a través del sacerdote que ofrece a Dios Padre el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio espiritual, es decir, es el acto de amor de Cristo que coordina todos los actos humanos de Cristo que tienen su unidad misteriosa en la persona divina de Jesucristo, de la cual surgen. El sacerdote hace presente a Cristo, obra en la persona de Cristo, o como dice Santo Tomás, refiriéndose especialmente al acto de la consagración, no solamente en la persona de Cristo, sino desde la persona de Cristo, no solo in persona Christi, sino ex persona Christi, porque en el acto de la consagración, dice Santo Tomás, no solamente el sacerdote representa a Cristo, sino que en cierta manera le presta sus actos humanos, le presta su voz, etc. Es Cristo quien realiza el acto mismo de la consagración. Ahora, todo lo demás se ordena a esto. Y se ordena de una manera racional. En efecto, decimos en el canon romano, en la plegaria eucarística, que es un sacrificio racional. No es racional solamente porque sea espiritual, lo es, como dicen las traducciones, es espiritual porque obra el Espíritu Santo, pero es también racional porque en la Santísima Eucaristía encontramos la síntesis del orden del mundo. Todo el orden del mundo se sintetiza en ese movimiento por el que todas las cosas retornan a Dios. Y ese movimiento se cumple perfectamente en la Santísima Eucaristía. La Eucaristía, por lo tanto, es la que da el criterio racional. Es aquel criterio que los ministros de la Eucaristía, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, aplicamos en toda nuestra acción ministerial y evangelizadora. En efecto, dice el concilio, por ello la Eucaristía se presenta como fuente y coronamiento de toda la evangelización. Cuando los catecúmenos son llevados poco a poco hasta participar de la Eucaristía y los cristianos
Sellados ya por el sacro bautismo y por la confirmación, se insertan plenamente en el cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía. Es por lo tanto la sinaxis eucarística el centro de la comunidad cristiana que preside el presbítero. La Eucaristía es síntesis, es reunión, es comunión, como explicamos anteriormente. Ahora bien, el concilio supone la doctrina de Santo Tomás no solamente por lo que se refiere al sacramento de la Eucaristía, en efecto lo encontramos citado explícitamente, sino también por lo que se refiere al sacramento del orden. Esto es más difícil de discernir porque además el argumento es en cierta manera más complejo, más sutil. Sin embargo, se puede reconocer cómo toda la visión contemplativa del concilio está inspirada, no solamente, pero en cierto modo principalmente, por esta visión que viene de Santo Tomás y a través de Dionisio y de la gran tradición. El acto principal del ministerio sacerdotal se refiere a la Eucaristía, porque ese acto es un acto contemplativo. La Eucaristía es contemplación. La Eucaristía es la contemplación de Cristo, que quiere decir no solamente la contemplación que tiene por objeto a Cristo, sino la contemplación de la mente de Cristo. En la Eucaristía se hace presente Cristo no solo como objeto, como aquel que contemplamos, sino que se hace presente Cristo como aquel que contempla. En la Eucaristía nuestra mente se asimila a la mente de Cristo, como hemos dicho antes. Esto es el fin de la Eucaristía misma, porque recibimos el cuerpo y la sangre sacramentalmente en la sustancia corporal real para esto. De otro modo no tiene sentido. Ahora bien, todo el ministerio ordenado cobra su sentido desde la Eucaristía. Veíamos cómo Santo Tomás enseña que en este sentido el ministerio del obispo y el ministerio del presbítero realizan lo mismo. Se ordenan directamente a la Eucaristía y esto es lo principal del sacramento del orden. Por eso el obispo es contemplativo. El obispo requiere la perfección de la vida espiritual y el sacerdote es iluminativo y ilumina en cuanto está ordenado según la perfección del obispo, pero ilumina también más o menos, como dijimos anteriormente, según su propia perfección. Ahora bien, este perfeccionamiento y esta iluminación se ejercitan respecto del cuerpo místico de Cristo, que es el acto secundario del sacramento del orden. Secundario explicamos ya en el sentido de que sigue al acto primero. El cuerpo místico de Cristo, que está configurado por el Espíritu Santo, es tal porque surge del cuerpo de Cristo como persona divina. Por eso un acto sigue al otro. El acto del ordenamiento del cuerpo de Cristo sigue al acto por el cual se hace presente el cuerpo de Cristo y por el cual se contempla a Cristo y por el cual nos asimilamos a la contemplación de Cristo. Este es el orden intrínseco. La principalidad del obispo respecto del presbítero se sitúa en este segundo orden.
es decir, en el acto por el cual se configura el cuerpo místico de Cristo. En ese sentido, el sacerdote, el obispo, tiene la plenitud del sacerdocio y el obispo, el presbítero, tiene el sacerdocio en un grado subordinado, porque la ordenación del cuerpo místico, justamente en cuanto el cuerpo es uno, porque refleja la unidad perfectísima de la persona del Verbo, que es uno, el cuerpo logra su unidad a partir de un principio, y ese principio es el obispo. A su vez, y esto ya es otro desarrollo teológico, el obispo, los obispos, el colegio episcopal tienen como cabeza al Papa. Ahora, los presbíteros realizan la unidad del cuerpo místico solamente en cuanto están coordinados, y esa coordinación la da la unidad del obispo. Ahora, ¿qué ha sucedido en las interpretaciones posteriores del concilio? Se ha cambiado en cierta manera esta inspiración, que es profundamente tomista, como hemos dicho, y se han dado otras interpretaciones que contienen peligros que después lamentablemente se han cumplido. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Phillips sobre la Lumen Gentium, que es un libro clásico, en cierta manera, después del concilio, la Iglesia y su misterio, historia, texto y comentario de la Lumen Gentium. Aquí Philippe, ya en el año 1967, es uno de los que intervino el concilio, da una interpretación que se hará cada vez más corriente y en cierta manera prevaleciente del texto conciliar, especialmente por lo que se refiere a la relación entre el presbítero y el obispo. Según Philippe, los presbíteros participarían en el sacerdocio de los obispos. O sea, el sacerdocio estaría en el obispo y del obispo se recibe algo en el presbítero. O sea que el sacerdote como sacerdote es el obispo. Y el presbítero es sacerdote en un sentido derivado del obispo. En realidad el concilio no tiene esta concepción, más bien tiene la concepción opuesta a esta. Hemos visto en la conferencia anterior cómo, según el concilio, había que desarrollar todas las potencialidades que están implícitas en el sacerdocio, en el grado del presbiterado, por el hecho de que este sacerdocio está constituido inmediatamente por la relación a la Eucaristía, que contiene toda la perfección de todos los sacramentos. El sentido profundo de los textos conciliares es justamente hacer aflorar toda la potencialidad que hay en el ministerio sacerdotal para que se despliegue en este mundo contemporáneo que requiere una presencia especial del ministerio sacerdotal. Ahora, la interpretación que vemos reflejada en el texto de Philippe produce en cierta manera el efecto contrario, es decir, una anulación de la potencialidad del ministerio sacerdotal. ¿En qué sentido? Es una tentación muy sutil. Vamos a tratar de explicarlo. Si se considera que el verdadero sacerdocio es el de los obispos y que el de los presbíteros no es sacerdocio, sino en un sentido secundario y participativo respecto del de los obispos, se puede entender esto en el sentido de que el verdadero y pleno sacerdocio es el de la ordenación del cuerpo místico y no la referencia a la Eucaristía, en modo tal que el sacerdocio será subordinado, conscientemente o no, al gobierno del cuerpo místico. Ahora, esto
¿qué peligro encierra? El siguiente peligro, que cuando se reduce el sacerdocio al acto secundario del sacerdocio, que es el del gobierno del cuerpo místico, implícitamente se está desvirtuando o disminuyendo la primacía del acto principal, justamente, que es el acto contemplativo. De manera tal que sutilmente se introduce el principio de la primacía de la práctica sobre la contemplación, la primacía de la organización externa y de la potestad sobre la contemplación, que es constitutiva no solo de la Eucaristía, sino del sacramento del orden como dirigido y surgiendo de la Eucaristía. De esta manera, lo principal de la vida de la Iglesia se centra en la mente del obispo, pero no en la mente del obispo en cuanto es contemplativo y perfecto, sino en la mente del obispo en cuanto es un gobernador, en la mente del obispo en cuanto tiene un plan, en la mente del obispo en cuanto tiene ideas subjetivas, en cuanto tiene su visión de la realidad, en cuanto tiene sus puntos de vista, etc. A su vez, esto, por supuesto, influye a los obispos. ¿Por qué? Aunque dijimos que según Dionisio los obispos son perfectos, porque ejercitan plenamente su función episcopal cuando son perfectos. Sin embargo, en la realidad sucede que los obispos no siempre han llegado a la vía iluminativa. Algunos están en la vía purgativa y algunos ni siquiera llegaron a la vía purgativa, diría San Juan de la Cruz. Porque, bueno, en la época contemporánea tenemos ejemplos evidentes. Esto no está ni en la vía purgativa. Ahora, cuando los obispos no son perfectos espiritualmente, es evidente que tienen soberbia como todos y otros vicios, más o menos implícitos o explícitos, y esto produce una especie de centralización en su persona. Ahora, esta centralización en la persona del obispo, entendida de esta manera, según este proceso que he descrito, es en el fondo un debilitamiento no solo de la persona y de la función del obispo, sino un debilitamiento de la función de los sacerdotes mismos. Porque es evidente que de esta manera el sacerdote será alguien que no puede tener plenitud propia, porque la plenitud propia la tiene el obispo. Él es el que piensa, él es el que ordena, él es el que tiene las ideas respecto de la vida pastoral, es él el que tiene la sensibilidad adecuada, es él el que tiene la percepción de cómo deben ser las cosas, etc. Esto es una profunda desformación cuando está despegado de la contemplación. Por eso, providencialmente, como les dije antes, el concilio trató de ordenar el aspecto jurídico de la vida de los obispos, porque cuando esto no está ordenado, estas otras tendencias producen y hubieran producido mayores males en esta época si no se hubiera regulado mejor la función de los obispos, como quiso el concilio, producen una profunda deformación. Dicho de una manera más espiritual, es más fácil para el demonio vencer a uno, que es el obispo, que vencer a muchos, que son los presbíteros, junto con el obispo. Porque cuando son muchos los que contemplan la Eucaristía, teniendo por principio y punto de referencia al obispo, entonces el conjunto de los contemplativos se hace en cierta manera invencible. Y por eso mismo el concilio instaba a que los presbíteros sean amigos del obispo y el obispo sea amigo de los presbíteros,
y a que tenga a los presbíteros por consejeros. Ahora, por consejero no quiere decir que el presbítero va a la curia y le da algún consejo al obispo humano sobre lo que sabe, como podría llamar el obispo a un economista para que le ordene las finanzas, o a un arquitecto para que le construya bien la iglesia. Es evidente que el concilio habla en otro sentido. Es consejo como un impulso dado por un amigo a otro amigo, que son los consejos evangélicos. Santo Tomás nos explica que los consejos evangélicos son recomendaciones que da un amigo, Cristo. Ahora, ¿se puede ser obediente a un superior y ser amigo del superior? Evidentemente sí. El modelo perfecto es nuestra relación con Cristo. Justamente eso significan los consejos evangélicos, que Cristo es nuestra cabeza, pero es también nuestro amigo y por eso nos aconseja. Claro, nosotros no lo podemos aconsejar a Cristo, pero al obispo sí lo podemos aconsejar, porque el obispo no es persona divina como Cristo. El obispo no es persona divina. El obispo es persona humana que se configura a la persona divina de Jesucristo y la hace presente. Y nosotros, en lo principal, que es la contemplación de la Eucaristía. Y la contemplación de la Eucaristía deberíamos ser como el obispo, porque realizamos la Eucaristía como el obispo. Entonces, en cuanto a presbíteros, es decir, en cuanto al acto secundario del sacramento del orden, colaboramos con el obispo. Y esto está significado de una manera excelente en la concelebración eucarística, dice el concilio. Entonces, el concilio quería elevar la conciencia de los presbíteros para que el poder que ya poseen se desplegase apostólicamente de un modo más eficaz. De aquí la llamada de la Presbyterorum Ordinis a una vida espiritual más alta. Ya hemos visto, analizando los textos de Dionisio, que el sacerdocio, sea de los obispos, de los presbíteros o de los diáconos, es incomprensible sin la santidad, no tiene sentido. Es intrínsecamente referido a la santidad. Se ejercita solo de manera material, externa, sin la santidad. La doctrina del concilio se entiende a veces en sentido inverso, sin embargo, como dijimos, es decir, que la verdadera acción sacerdotal sería la de comandar el cuerpo místico. Si este aspecto se separa de la Eucaristía, en el sentido profundo que describimos anteriormente, pierde toda su fuerza. El acto de gobierno se convierte en acto extrínseco, a veces humano y a veces ni siquiera humano, porque hay obispos que mandan de manera irracional en muchas cosas. Por eso existe el derecho canónico, etc. Ahora, pierde su fuerza porque pierde lo principal. El obispo ordena realmente el cuerpo místico cuando es contemplador de la Eucaristía, cuando es perfecto espiritualmente. Por eso Garrigou-Lagrange, en su libro sobre las tres edades, dice que para ser ordenado presbítero hay que estar en la vía iluminativa, y para ser ordenado obispo hay que estar en la vía unitiva. Hay que ser perfecto, pero no porque se ejercita el episcopado, sino porque ya antes es perfecto. Es la condición principal para ser obispo, ser perfecto espiritualmente. Sí, de hecho se pueden ordenar otros, pero después se ven las consecuencias. Y lo mismo en el caso de los presbíteros. Es evidente que perdiendo su fuerza el sacerdocio de los obispos, la pierde también el sacerdocio de los presbíteros en cuanto subordinados. Y más aún todavía,
porque los presbíteros no pueden hacer lo que hacen los obispos, es decir, ordenar y comandar el cuerpo místico. Leamos todavía algunos textos de la Presbyterorum Ordinis. Los presbíteros, que ejercen según su parte de autoridad el oficio de cabeza y pastor, reúnen en nombre del obispo a la familia de Dios como una fraternidad animada en la unidad y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Esta es una visión muy profunda, muy contemplativa, porque la configuración, la Eucaristía nos configura a Cristo como reflejo eterno del Padre, a Cristo del cual surge el Espíritu Santo, porque procede de Él. Esta vida trinitaria se refleja en la configuración del cuerpo místico, y por eso Santo Tomás, cuando explica el carácter, lo refiere a la Santísima Trinidad. Tiene una definición profundísima que no es de él. Es anónima, pero él la recoge. El carácter nos configura a la vida de la Santísima Trinidad, cosa que sí significa excelentemente en la celebración eucarística, en la liturgia. Mas, para el ejercicio de este ministerio, como para las demás funciones del presbítero, se confiere una potestad espiritual que ciertamente se da para la edificación, es decir, el presbítero construye la iglesia. No es solamente el obispo el que construye la iglesia. Es el presbítero, junto con el obispo y en coordinación y en subordinación al obispo, el que construye él la iglesia, porque él hace presente a Cristo cabeza. El presbítero es cabeza. No solamente porque preside la celebración eucarística, sino porque construye la comunidad cristiana. Todos los presbíteros, unidos a los obispos, participan de tal modo en el mismo y único sacerdocio y ministerio de Cristo, que la misma unidad de consagración y de misión exige una comunión jerárquica de aquellos con el orden de los obispos, que sea expresada perfectamente a veces en la concelebración litúrgica, puesto que en unión con estos profesan la sinapsis eucarística. Luego los obispos, por el don del Espíritu Santo que se ha dado a los presbíteros en la Sagrada Ordenación, los tienen como necesarios colaboradores y consejeros en el ministerio y función de enseñar, santificar y apacentar al pueblo de Dios. Esta expresión es muy profunda. Son consejeros, pero no consejeros ad libitum, o sea, cuando se le ocurre al obispo, según sus preferencias humanas. Son necesarios consejeros. Es decir, que el obispo no puede hacer bien lo que debe hacer si no tiene a los presbíteros por consejeros. Evidentemente, el concilio hablaba cuando no se había producido toda la crisis que vino después del concilio. Hablaba de una vida de la iglesia que era razonable, en que fundamentalmente todos teníamos, no, era joven o chico, pero todos tenían la misma concepción teológica y la misma concepción espiritual en lo fundamental. Suponiendo eso, es necesario que los obispos tengan a los presbíteros por consejeros espirituales, no es que le aconsejan en cosas humanas, porque para eso llaman al mejor laico preparado que tienen. Consejeros en las cosas espirituales. Como dije antes, no solamente porque al demonio le es más fácil vencer al obispo que vencer a todos los presbíteros junto con el obispo, sino por una razón positiva, porque la perfección de la persona divina de Cristo
no puede hacerse presente en una sola persona humana. La persona divina de Cristo, como dijimos hoy, lo subraya el mismo concilio, de alguna manera se ha unido a todo hombre. ¿Cuánto más deberíamos decir que la persona divina de Cristo se ha unido a todo presbítero y a todo obispo? Es decir, se hace presente en el cuerpo místico a través del ministerio sacerdotal, no solamente tomado en la singularidad de cada ministro, sino también en la unión, en la comunión de estos ministros que tienen, por principio del orden, en este acto que se refiere al cuerpo místico, al obispo. Los presbíteros, por su parte, al considerar la plenitud del sacramento del orden, de que están investidos los obispos, respeten en esto la autoridad de Cristo, el Pastor Supremo. Estén unidos sinceramente con su obispo mediante la caridad y la obediencia. Esta obediencia sacerdotal, imbuida con espíritu de cooperación, se funda en la participación misma del ministerio episcopal que los presbíteros reciben por el sacramento del orden y por la misión canónica. Ahora, ¿qué quiere decir esta participación misma del ministerio episcopal? No quiere decir que los presbíteros reciben el sacerdocio del obispo. Quiere decir que reciben lo mismo que el obispo, pero en modo participado. El obispo en modo pleno, los sacerdotes en modo participado. O sea, dicho de otra manera, los sacerdotes son obispos, pero no obispos en la plenitud del obispo, sino en grado subordinado que debe ejercitarse en comunión con el obispo, que tiene la primacía y la autoridad. ¿Por qué dice esto el concilio? Porque tiene una doctrina todavía más profunda que esta, que veremos en los textos. Los presbíteros participan como los obispos del ministerio de los apóstoles. No solamente los obispos reciben esto como sucesor de los apóstoles en sentido pleno, sino también los presbíteros, dice el concilio. Esta doctrina es profundamente correspondiente con la de Santo Tomás, más aún es inspirada profundamente por la de Santo Tomás, aunque no solamente por él, por supuesto. La unión de los presbíteros con los obispos es una exigencia mayor aún en nuestros tiempos, porque a causa de muchas razones, las iniciativas de apostolado no solo revisten formas muy variadas, sino que además necesariamente sobrepasan los límites de una parroquia o de una diócesis. Esto es muy interesante. Toda la visión del concilio tiende a dar mayor libertad al ejercicio de los presbíteros. Por ejemplo, favorece la excardinación y la incardinación, cosa que en nuestro día está mal vista, pero en el concilio está favorecida. ¿Por qué? Porque tiene una visión muy inteligente de lo que debe ser la misión de los presbíteros. Si en nuestra época cada vez menos la gente está ligada al territorio, ¿por qué ligar la función del sacerdote y del obispo solamente al territorio? De un modo cuasi medieval. Es cierto que la función de la parroquia es irreemplazable, la de la diócesis, pero hay que entenderlo de una manera inteligente, es decir, hay que entenderlo viendo las necesidades profundas del mundo contemporáneo que no se reducen a un territorio, y cada vez menos. Para nosotros es muy evidente eso. Luego, ningún presbítero puede cumplir su misión aisladamente y como por sí solo. Ha de unir sus fuerzas a las de los demás presbíteros, bajo la dirección de los que se hallan al frente de la Iglesia.
Y por eso, como dicen otros textos, es necesario que los presbíteros sean santos, porque esa apertura universal y esa coordinación no se pueden lograr sin la santidad, que es la única que contiene en sí la caridad. Esa coordinación no es una mera coordinación externa, como pueden tener los funcionarios que dependen del mismo jefe. Es una coordinación que no tiene sentido sin la caridad. Algo análogo dice el concilio en el documento sobre la vida religiosa, Perfecte Caritatis. Es evidente que en una orden religiosa, en una congregación, no se puede vivir sin la caridad, si no se corrompe todo. Ahí es todavía más evidente que en la vida de los sacerdotes diocesanos, de una diócesis o de una prelatura o una organización semejante. Porque la coordinación es caridad, y la caridad es amistad. Es lo primero que dice Santo Tomás de la caridad es amistad. Ahora, ¿sobre qué se basa esa amistad? No sobre que tenemos los mismos gustos humanos entre nosotros, o los mismos gustos humanos que el obispo, o las mismas inclinaciones políticas, es la caridad. Ahora, la caridad surge de la fe profunda. No existe la caridad sin la fe. No existe la caridad profunda sin la contemplación profunda. Eso es lo único que garantiza la unión. Cuando eso no se da, porque existen factores perturbadores de la fe ya directamente, como existe en nuestra época a través de las filosofías extrañas al cristianismo, es imposible que exista coordinación. Las órdenes religiosas se convierten en un infierno, ¿no? Al punto tal que es mejor no entrar en una orden religiosa. En muchos casos, pues es imposible vivir ahí, sobre todo para personas que recién empiezan, que son débiles. Algo semejante, pero con características distintas, se da en la vida diocesana. Los sacerdotes diocesanos son más autónomos por la naturaleza del ministerio que tienen, pero de cualquier modo el fenómeno tiende a reproducirse. Es imposible vivir sin la caridad, y es imposible que haya caridad sin fe y sin contemplación profunda. Eso es lo que da la amistad. Todo lo demás son reuniones inútiles en las que cada uno habla de lo que puede, y que en cuanto hay una apariencia de unidad es simplemente la dominación de unos sobre otros. Es la dialéctica del amo y del esclavo, que está en la fenomenología del espíritu de Hegel, que se reproduce en las reuniones de eclesiásticos, y que puede reproducirse en la diócesis e incluso en la relación entre el obispo y los presbíteros, lamentablemente. Porque esta tentación sutil de la cual hablábamos antes, ¿a quién ataca primero? Y al obispo. Al obispo ataca, si no es perfecto espiritualmente, si tiene soberbia, si tiene otros vicios. Ahora, los presbíteros también pueden ayudar a los obispos, porque, claro, hay obispos que han recibido la formación que se da ahora, que es muy eficiente, sea en el orden espiritual, sea en el orden intelectual, y muchas veces se encuentran con presbíteros que han recibido la misma formación, o peor todavía, y que son absolutamente rebeldes, etcétera, etcétera, y todo se convierte en un caos. Hay que tener presente la situación real como es y colaborar realmente con los obispos, según el orden de la fe y de la caridad. Ahora, colaborar, ser amigo significa dialogar, y dialogar significa a veces decir la verdad aunque no le guste al obispo. Y mucho más decir la verdad aunque no le gusten a los otros presbíteros. ¿Por qué? Como dice Santo Tomás cuando trata ¿por qué Cristo tenía que predicar escandalizando a los judíos? ¿No? Porque parece que el sabio no tiene que escandalizar a nadie. Y ahí cita a los padres de la Iglesia, San Gregorio, que es preferible mantener el escándalo antes que renunciar a la verdad. Pues si no, no se cumple la función primera. Cristo era maestro, vino a enseñar la verdad. Sin la verdad no hay salvación. Entonces,
aunque se produzca escándalo, hay que manifestar la verdad, aunque el que se escandaliza sea el obispo, porque ahora pasa eso también. Hay que enseñar la verdad. Ahora, ¿eso qué requiere? Una mayor santidad que en otras circunstancias y que en otra época, que es lo que dijo el concilio. El concilio dijo muchas cosas proféticas que no se imaginaban la aplicación que iban a tener lo que escribieron el concilio. Porque el concilio en el fondo vino del Espíritu Santo. A pesar de lo que dicen los lefebristas. Y yo creo que este es un punto capital para ayudar de verdad a los obispos. Hay que comprender profundamente el concilio y hay que tratar de aplicarlo porque no hay otro camino. Hay que dejar de lado otro tipo de tentaciones porque no conducen a ninguna parte. Hay que recuperar el auténtico sentido del concilio, que es lo que Dios quiso para el apostolado de nuestra época. Es el único modo en que se puede recuperar el orden de la vida de la Iglesia. El programa está ya escrito, pero hay que entenderlo profundamente, lo cual no se puede hacer sin una profunda santidad y sin dejar de lado actitudes infantiles o neuróticas. Las actitudes neuróticas es centrar los problemas en aspectos secundarios que sí, da la ilusión de que uno puede resolver las cosas, pero en el fondo no resuelve nada, porque las cosas son profundas, tienen dimensiones complejas, la vida humana es compleja, no se puede resolver artificialmente reduciendo todo a un factor más o menos dominable. Es necesario, como hacen a veces los que deducen todos los males de la Iglesia de que cambiaron la liturgia. Bueno, puede ser, eso habrá contribuido en algo, pero razonablemente no se puede pensar que todo lo que vivimos actualmente puede depender de una sola cosa o de otros factores semejantes. Hay que ver el conjunto de la realidad y para eso está la mirada contemplativa, que tenemos que tener todos. En primer lugar los obispos, que son los perfectos o deberían ser los perfectos, y también nosotros. Fíjense cómo en la historia ha habido tantos presbíteros que han influido mucho más que los obispos. Comparen un obispo cualquiera de esos que están en los cuadros de las curias, un obispo de hace 100 años que nadie se acuerda ni quién es, ni qué hizo, con Santo Tomás, con San Ignacio, que eran presbíteros. ¿Qué influencia enorme han tenido en la historia de la Iglesia? Y lo que han hecho, lo han hecho como presbíteros. Y a la liturgia lo celebramos como presbíteros. ¿Por qué han hecho eso? Porque en el sacramento del orden, por esa referencia intrínseca a la Eucaristía, está contenida una potencialidad que sacramentalmente se realiza en su plenitud en los obispos, pero que debe ser realizada de una manera que va más allá de lo estrictamente sacramental. El sacramento da la potestad, da la habilitación a recibir una gracia que se desarrolla cada vez más, y nada impide para que un presbítero pueda desarrollar esa gracia, porque Dios se la da y él la coge, de una manera superior al obispo. Nada lo impide. Así como en el orden absoluto nada impide que, por supuesto, una mujer que no es presbítero ni obispo pueda tener más calidad que un obispo y un presbítero. ¿Cuántas grandes santas hay que han tenido una calidad perfectísima y que, por supuesto, no han tenido el orden sagrado? Porque lo principal es siempre la gracia. Y los sacramentos están al servicio de la gracia. Y el orden sagrado es un sacramento. Está al servicio de la gracia. No tiene sentido fuera de la gracia. Lo demás es acción externa. Acción externa que finalmente se convierte en lo contrario de instrumento de la gracia. Son como sacramentos diabólicos. Cuando la mentalidad de los obispos, de los presbíteros,
y de los fieles que participan de la vida de la Iglesia, recibe otros principios filosóficos diferentes de los que están en la revelación, se convierte en un instrumento de la reproducción de la actitud que está detrás de los principios filosóficos. Si uno se psicoanaliza con un psicólogo freudiano durante 20 años, como hacen, ¿qué pasa? Transforma su mente en lo que está detrás de Freud. Y si uno aplica la teología hegeliana que hay ahora, que se enseña en los seminarios, que se enseña en las facultades de teología, y que se aplica más o menos burdamente en la práctica pastoral, ¿qué sucede? Que reproduce la actitud que está detrás de la dialéctica de Hegel. Entonces, toda la estructura de la Iglesia sirve para lo contrario de lo que es. El orden sagrado sirve para lo contrario de lo que es decir, para corromper a la gente, a través de los sacramentos. Pues se da la Eucaristía a los indignos. Se da la absolución a los que no pueden recibir la absolución. De ahí viene toda la corrupción. Porque es exactamente lo inverso de lo que significa el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden que se ordena a ella. Por eso, Santo Tomás cita un texto de San Juan Crisóstomo. Tenemos en la página 111. Así como del templo procede todo bien, así del templo procede todo mal. Si el sacerdocio fuese íntegro, toda la Iglesia florecería. En cambio, si fuese corrupto, toda la fe se marchita. Así, cuando se ve un árbol que tiene un follaje seco, se comprende que tiene una enfermedad en las raíces. Así, cuando se ve un pueblo indisciplinado, sin duda se conoce que su sacerdocio no es sano. Eso dice San Juan Crisóstomo, citado por Santo Tomás. Veamos a nuestro pueblo y comprenderemos cómo somos los sacerdotes y los obispos. Esto es lo que está diciendo. Y tiene una profundísima razón, porque es a través del sacerdote como desciende la luz de Dios al pueblo. Este es el sentido de toda la Iglesia y de todo el orden sacramental. Es desde la mente de Cristo que a través del obispo y del sacerdote, que lo hacen presente, se configura la vida del pueblo. ¿Por qué el pueblo está como está? Está como está por los obispos y por los sacerdotes. Esa es la verdad. Después, cómo se arregla es otro problema. ¿Y cómo se arregla? Y se arregla, como dijo siempre la Iglesia, y como lo pide para nuestra época el Concilio Vaticano II, que estamos aquí analizando. Por supuesto, el concilio interpretado adecuadamente a la luz de sus fuentes y de la tradición. No el concilio interpretado a través de lo que escribieron después del concilio. Pues el concilio no es lo que dijo Rahner, ni lo que dijo von Balthasar, ni lo que dijo Hans King, ni lo que dijo Treberman, ni lo que dijo Bruno Forte, ni lo que dijo Piero Joda, ni... El concilio es la actualización auténtica, autorizada, magisterial, eso quiere decir, de la tradición. Por eso es necesario cobrar una conciencia universal, como vemos en los otros textos que vamos a analizar después. El concilio pide muy especialmente a los presbíteros que tengan una visión universal. El presbítero no puede reducirse a su territorio parroquial, no puede reducirse a su diócesis, tiene que tener una visión universal de los problemas de la Iglesia, porque es el único modo, y en nuestra época es más evidente, para ayudar adecuadamente incluso a los que tenemos alrededor.
esa visión universal es intrínseca al ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque es el mismo que el de los obispos. No es otra cosa. Y así como los obispos tienen que ordenar el cuerpo místico desde la contemplación, así los presbíteros tienen que ordenar el cuerpo místico en unión con el obispo desde la contemplación, que por su naturaleza es universal. La contemplación no solo es acto intelectual que va más allá de lo particular y sensible, sino que es acto divino. Es la participación de ese acto cognoscitivo de Dios creador por el cual se establecen todas las cosas, especialmente desde la mente de Cristo, como hemos visto. Por eso es necesario tener una visión universal que debe traducirse también en la práctica, porque en el caso de nuestra contemplación, a diferencia de la contemplación de la cual hablaba Aristóteles, la mirada de la inteligencia iluminada por la fe no llega solamente a lo universal y a la sustancia separada de la materia, a Dios, sino que llega a lo particular y ve la acción de Dios en la creación. Ve la acción de Dios como ordenadora de todas las acciones, incluso contingentes. Eso es lo propio de la mirada de fe y de la mirada contemplativa. Por eso es necesario una docilidad especial al Espíritu Santo para que nos haga contemplativos. Esto es esencial a la visión que tenía el concilio sobre la misión de los presbíteros. Y de los obispos. En el libro, en el capítulo siguiente, el capítulo 7, se ven algunos textos sobre el episcopado en Santo Tomás, y ahí se ve la raíz de esta visión que florece en el concilio, en las obras del mismo Santo Tomás. No es verdad que Santo Tomás diga que el episcopado no es un orden, no es orden o no es sacramento. Dice Santo Tomás en De Perfectione Vitae Spiritualis que el episcopado no sea un orden contiene manifestamente una falsedad. Si se entiende absolutamente, porque Dionisio dice expresamente que hay 3 órdenes eclesiásticos o de la jerarquía, es decir, de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. El orden de los obispos respecto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tiene algo respecto de lo cual recibió un encargo especial, un encargo principal o como real. Pero en cuanto al verdadero cuerpo de Cristo que se contiene en el sacramento, no tiene un orden por encima del presbítero. Santo Tomás es bien claro. En lo principal, el obispo y el presbítero son iguales. En lo principal, o en lo primero, como dijimos antes. En lo secundario, o más profundamente en lo segundo, el obispo tiene una plenitud que el presbítero no tiene. Dice todavía Santo Tomás, en el comentario a las sentencias, libro 4, el poder de consagrar no se da solamente a los obispos, sino también a los sacerdotes. Porque el orden de los sacerdotes es como un intermedio entre el obispo y el pueblo. Por lo tanto, así como en la jerarquía angélica arriban las iluminaciones al orden inferior mediante el superior, así todos los sacramentos que se dispensan en manera común a todo el pueblo se dan por medio de los sacerdotes. Y son estos aquellos que nos colocan en un estado o grado superior, porque la Eucaristía es de estos.
Y por eso no se dispensa o consagra solamente por parte de los obispos, sino también de los sacerdotes. Los obispos en el orden sacramental ejercitan una acción que los sacerdotes no ejercitan, que es la acción perfeccionadora, que se ve especialmente cuando consagran otros sacerdotes. Dice en la Summa contra Gentiles Santo Tomás: las cosas en las cuales la gracia ilumina la mente son dadas por los sacerdotes, cuyo orden es iluminativo, como dice Dionisio. Y no se requiere para este sacramento al obispo, porque por este sacramento no se confiere un estado de excelencia, como en cambio sí en aquellos sacramentos de los cuales es ministro el obispo. Aquí se ve claramente cómo el acto episcopal se refiere directamente al cuerpo místico. Por eso el acto episcopal produce en la ordenación que alguien tenga un estado de excelencia, que es el del sacerdocio o presbiterado respecto del pueblo. Y en otro texto, todavía del comentario de las sentencias, vemos en modo tajante cómo Santo Tomás niega que el sacerdocio del presbítero sea una derivación del sacerdocio del obispo. El sacerdocio del presbítero es una derivación del sacerdocio de Cristo. El obispo no dio el orden, sino Dios por el ministerio del obispo. Y por eso solo Dios lo puede quitar. Porque no está constituido ministro para quitar el orden, así como lo es para conferirlo. Por la eficacia de la consagración, el orden debe ser perpetuo. Si el sacerdocio dependiera del obispo, el obispo podría quitar el sacerdocio, pero no puede. ¿Por qué? Porque el obispo fue ministro de Dios que da el sacerdocio, es decir, de Dios que así como envía el Verbo para ser sacerdote en el mundo, constituye a una persona humana como sacerdote en unión con Cristo. Y todavía después el sacerdote tiene dos actos, uno principal, que es consagrar el verdadero cuerpo de Cristo, y otro secundario, es decir, preparar al pueblo a recibir este sacramento. En cuanto al primer acto, el acto del sacerdote no depende de una potestad superior, sino de la potestad divina. Pero en cuanto al segundo, depende de una potestad superior humana. Esta es la potestad del obispo. El acto principal depende directamente de Dios. La espiritualidad episcopal y la espiritualidad presbiteral en el concilio hay que entenderlas según la profundidad de esta visión. Aunque, como dijimos anteriormente, el concilio no cita de la misma manera a Santo Tomás cuando habla de la Eucaristía y cuando habla del orden, es evidente que la concepción general del concilio está marcada por la teología de Santo Tomás y que es un adecuado criterio hermenéutico para entender lo que quería transmitir el concilio, utilizar la fuente que está más evidentemente presente, que es, como dijimos anteriormente, la teología de Santo Tomás, que por otra parte el mismo concilio recomienda para la formación. En otro texto, el concilio, justamente desarrollando esta visión que está en Santo Tomás, subraya el aspecto apostólico, en el sentido estricto del término,
de la función de los presbíteros, no solamente de los obispos, como dijimos. Así Cristo envió a los apóstoles como Él había sido enviado por el Padre. Esta frase es muy profunda. La presencia del Verbo encarnado es una manifestación de su procesión eterna como persona. La encarnación del Verbo es una revelación de la procesión eterna de la persona del Verbo divino. El Verbo sigue al Padre. Los sacerdotes, los obispos y los presbíteros, seguimos al Verbo como una continuación de la procesión eterna trinitaria del Verbo y consiguientemente como una continuación de la misión temporal del Verbo que manifiesta la procesión eterna. Si el sacerdote está configurado a la persona de Cristo, obra in persona Christi, eso significa que continúa la procesión eterna del Verbo, que hace presente al Verbo de Dios que actúa desde el Padre y haciendo proceder de él el Espíritu Santo. Así Cristo envió a los apóstoles como Él había sido enviado por el Padre. Y por medio de los apóstoles hizo luego participantes de su consagración y de su misión a los obispos sucesores de aquellos, cuya función ministerial en grado subordinado ha sido transmitida a los presbíteros, de modo que, constituidos en el orden del presbiterado, sean cooperadores del orden episcopal en el cumplimiento de la misión apostólica confiada por Cristo. O sea, la misión de los presbíteros es función apostólica, es misión apostólica. Es decir, es la misión de los apóstoles, la misma que tienen los obispos como sucesores de ellos. Aquí está toda la raíz de la eficacia del ministerio sacerdotal. Por eso se configuran a Cristo sacerdote. Tienen un carácter especial para que puedan actuar en la persona de Cristo sacerdote. Hay otros textos también del concilio donde se ve muy especialmente esta altísima condición de los presbíteros que continúan la misión de los apóstoles, los cuales a su vez continúan la misión del Verbo de Dios que expresa la procesión eterna. Bueno, con esto terminamos por ahora y tal vez quieran hacer algunas preguntas.